Buen día a todos ustedes. Hoy nuevamente les acompaño, Pastora Elizabeth Márquez, y honro a Pastora Lorena Guillén, quien me hizo la invitación para estar aquí con ustedes en el estudio de la palabra. Vamos a continuar con la palabra de Dios en Segunda de Reyes 6:24. Así que te pido que vayas por tu Biblia, que puedas compartir en redes sociales el tema, porque siempre Dios tiene una enseñanza para nosotros a través de su palabra. Siempre Dios tiene un propósito para nosotros en su palabra. Así que vamos a continuar con este estudio de la palabra. Dice el versículo 24. Después de esto, aconteció en Ben-Hadad, rey de Siria, que reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, Rey Dios, Señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo, y cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Hermanos, ¿qué nos indica esta palabra? Esta porción de la palabra no tiene continuidad con la clase del jueves o con el estudio de la palabra del jueves. No tiene una continuidad. Se cree que esta es anterior a ese trato de la palabra de Segunda de Reyes, al inicio, antes del versículo 24, donde se hace un cierre de lo que es la guerra entre Israel y el otro reinado, y se cierra en un pacto, en una alianza forzosa, en un stop a la guerra. Y este es antes, porque el pueblo está siendo sitiado. Entonces, aquí vemos cómo se encarecieron los productos para la alimentación, aún cosas viles como la cabeza de un asno, el estiércol de la paloma. Se cree que en ese momento donde estaba sitiado todo lo que era el pueblo, es decir, un ejército lo estaba rodeando y no dejaban entrar a nadie ni cerrar a nadie. Es similar a lo que pasa cuando cierran fronteras. Entonces, no hay nada de comercio al exterior ni al interior, ni pueden salir a las tierras a labrar, ni pueden salir a las tierras para conseguir agua. Si dentro del reinado no hay agua, no pueden salir. Entonces, estaban siendo rodeados por el ejército, donde no los dejaban ni entrar ni salir, y hubo una gran hambruna, al grado que tuvieron que comer cosas inmundas. Pero aún así, el rey paseando, la mujer le dijo la situación, y el rey se rasgó sus vestiduras por el duelo, y pudo ser por la desesperación, no tanto de que la mujer, no solo era que la mujer había matado a su hijo y lo habían comido, sino también porque ella estaba más indignada por la injusticia que la otra había protegido a su hijo. No estaba dolida por la pérdida de su hijo. Entonces el rey rasgó sus vestiduras. ¿Hasta qué grado ha llegado la torpeza del pueblo, la insensatez del pueblo? Y no asume la responsabilidad como rey que le corresponde, sino dice una palabra en contra del profeta. O sea, le echa la culpa al profeta de lo que le está pasando. Y esto es mucho de lo que le pasa a los dirigentes.
La culpa lo tienen los demás. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva, si recuerdan. Adán inmediatamente le dijo, la mujer que tú me diste, y luego la mujer dijo, la serpiente. Yo me imagino que si en ese momento ellos hubieran ido a arrepentimiento, ahorita estaríamos viviendo otra realidad. Y en esto, tú y yo tenemos que ser sabios, asumir la responsabilidad que nos corresponde en la situación que estamos viviendo. Y sigue diciendo la palabra en el 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a un hombre, mas antes el mensajero viniere a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando él con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y continúa en el capítulo 7, continúa la palabra de Dios en el capítulo 7 diciendo, de tal manera, dijo entonces Eliseo, oíd palabra a Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. El hombre del rey dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas del cielo. Y el profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no comerás nada. Y a la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos. Mientras esto acontecía, a la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, es decir, tenían lepra. Y decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada de comer. Si nos quedamos sentados aquí, moriremos de hambre. Y si vamos con el ejército en el campamento de los sirios, capaz de que nos perdonan la vida y no nos matan. Y si no, nos matan, ¿verdad? Pero no importa, de todos modos vamos a morir. Ellos no tenían nada que perder. Y al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios, y cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel le ha pagado a los hititas y el rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron. Al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron a las carpas y se pusieron a comer y beber, tomaron de oro, tomaron plata, ropa y lo escondieron. Y luego entraron a otra carpa y tomaron más cosas que había ahí y fueron a esconderlas. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos va a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y dijeron, venimos del campamento de los sirios. No hay nadie allí. No se ve ni se escucha nada. Solo están caballos y burros atados y las tiendas de campaña como si acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y entonces era de noche y el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos, así que entrarán a nuestra ciudad. Entonces uno de sus oficiales les dijo, aún nos quedan algunos caballos. ¿Qué le parece si enviamos a 5 hombres a investigar qué sucede? No tiene nada que perder, lo mismo es quedarse aquí o ir allá. Todos moriremos de todas maneras. Entonces el rey envió
hombres al campamento del ejército sirio para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa y cosas de los sirios que habían dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron, le contaron al rey lo que habían visto y enseguida la gente salió y tomó las cosas, abandonaron el campamento sirio y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata pudieron comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. El rey había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló y éste murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que de la misma hora del día siguiente, a la hora de la entrada de la ciudad de Samaria, podrían comprarse una moneda de plata, 3 kilos de harina, 6 de cebada. Sin embargo, el ayudante personal del rey había dicho, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó, tú vas a ver con tus propios ojos, pero no comerás nada. Y así sucedió que cuando la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Esta palabra hermosa trae para nosotros respuesta. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de aquellos que perseveran y se conservan conforme a los principios del reino. Tú y yo aprendamos a vivir esos principios de reino. Aprendamos a establecer esos lugares celestiales aquí en la tierra. El enviado del rey decía, ni aunque Dios abra las ventanas. Déjame compartirte que en este tiempo Dios ya ha abierto las puertas de los cielos. Dios ya ha abierto las puertas de los cielos y tú y yo estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Es necesario que tus oídos espirituales se abran, que tus ojos espirituales se abran nuevamente y permitas ver todo el panorama que Dios tiene. Dios no trae una situación sin propósito. Para todo, Dios tiene un propósito. Aún en medio de una enfermedad, en medio de una situación financiera, en medio de un problema, Dios tiene un propósito. No te desesperes, no te angusties, que tu confianza, que tu fe esté en el Señor de los ejércitos, en Jehová de los ejércitos, del cual dependemos tú y yo. Así que te aliento a que sigas tu mirada en alto, a que canceles todo espíritu de temor, todo espíritu de carencia, todo espíritu de derrota, porque Dios tiene provisión para sus hijos. Aguarda en Jehová, cuida sus preceptos y sigue adelante con lo que Dios te ha estipulado. Tienes una asignación hermosa dentro del reino de Dios, dentro de la familia de Cristo. Tú y yo tenemos una asignación, la cual nos corresponde cumplirla. Así que sigue adelante y te invito a que no te pierdas los programas que vamos a estar estudiando la palabra día con día. Vamos a estar estudiando y aprendiendo cuál es la aplicación en la actualidad. Un buen día, que Dios les bendiga y nos vemos próximo jueves.